Queremos resolver la ecuación dada. La solución es el valor de A que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera, lo que significa que la solución es el valor de A hace que la expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha. Para resolver la ecuación necesitamos aislar estas variables en un lado de la ecuación y esto tomará varios pasos. Mirando en las notas a continuación, el primer paso es opcional, que es multiplicar para borrar cualquier fracción o decimales. Porque nuestra ecuación tiene decimales. Comencemos limpiando los decimales de la ecuación. Note todos los decimales tener un lugar decimal, lo que significa que podemos borrar los decimales multiplicando ambos lados de la ecuación por 10. Vamos a hacerlo. Entonces tendremos 10 veces la cantidad octava menos 3.2. Es igual a 10 veces la cantidad 1.6 más 6. Octava. Ahora lo distribuiremos aquí y aquí. 10 veces octava es igual a octogésima, entonces tenemos octogésima menos 10 veces 3.2 es igual a 32. Recuerde multiplicar por 10 movemos el punto decimal al lugar correcto. Entonces octogésima menos 32 es igual, 10 veces 1.6 es igual a 16 más 10 veces 6. Octava es igual a sexagésima octava. Paso 2. Simplifica cada lado por borrando paréntesis y combinando términos similares. Ambos lados están simplificados, así que pasamos al paso 3. Paso 3. Sumamos o restamos para aislar los términos variables. Recuerde que nuestro objetivo es aislar la variable y no podemos. Haga esto si tenemos términos variables en ambos lados. Vamos a deshacer el plus sexagésima octava en el lado derecho de la ecuación realizando lo contrario, u operación inversa. La operación opuesta de más sexagésima octava sería menos sexagésima octava. Entonces restaremos sexagésima octava a ambos lados de la ecuación. Y ahora simplificamos. Octogésima menos sexagésima octava es igual a duodécima. Entonces el lado izquierdo se simplifica a duodécima menos 32. A la derecha. Sexagésima octava menos sexagésima octava es igual a 0. El lado derecho se simplifica a 16. Todavía estamos en el paso 3, todavía necesitamos sumar o restar para aislar el término variable que ahora es duodécima. Observe a la izquierda que tenemos duodécima menos 32. Necesitamos deshacer este menos 32 realizando una operación opuesta o inversa para aislar duodécima. La operación opuesta de menos 32 es más 32, así que para el próximo agregamos 32 a ambos lados de la ecuación, y nuevamente simplificamos. Menos 32 más 32 es 0. El lado izquierdo se simplifica a duodécima. A la derecha. 16 más 32 es igual a 48. Tenemos duodécima igual a 48. El siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. Duodécima significa 12 veces A y, por lo tanto, deshacer esta multiplicación. Necesitamos realizar la operación opuesta o inversa. La operación opuesta de la multiplicación es la división. Para el siguiente paso, dividimos ambos lados por 12. Ahora simplificamos. 12 divididos por 12 es igual a 1. 1 veces esa es A. Y 48 dividido entre 12 es 4. Entonces, la solución a la ecuación es igual a 4. Ahora, para el siguiente paso, debemos verificar nuestra solución sustituyendo 4 para en la ecuación original, y asegúrese de que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho. En este ejemplo, te dejaré ese cheque. Espero que hayas encontrado esto útil.